Son las 9:30 y algunos segundos. Estamos empezando muy puntuales. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, aquí en CEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente, por Javier González de Lara, y con la colaboración y con el patrocinio de Unicaja Banco. Gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a hablar de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de la ONU para los Refugiados. Es un organismo de la ONU, como he dicho, encargado de proteger a los refugiados y a los desplazados por persecuciones o conflictos mediante el reasentamiento voluntario, bien en el país de origen o bien en el país de acogida. Y para este propósito vamos a dialogar con José María Gil Robles. Es el presidente del Comité Español de ACNUR, que ha sustituido recientemente en el cargo a Matilde Fernández, que presidía el Comité Español de ACNUR desde 2017. En palabras de Gil Robles, suceder a una persona con la sensibilidad y con la energía de Matilde Fernández en la presidencia del Comité Español de ACNUR y hacerlo en unos tiempos muy complicados como los que estamos viviendo y con una cifra de refugiados y de desplazados que no paran de crecer, es un reto extraordinario que afronto con gran ilusión, decía José María, y con gran tranquilidad, teniendo detrás un gran equipo, el de ACNUR de España. Profesionalmente, José María es director de DLA Piper España, experto también en inversiones de capital de riesgo, ha ayudado a muchísimas empresas desde el inicio de la crisis financiera mundial y es un gran comunicador. Es conferenciante en numerosos foros nacionales, lo vamos a comprobar muy pronto, e internacionales. Un honor contar con tu presencia, presidente. Muy buenos días, José María. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y darnos la oportunidad de estar aquí y hablar de la causa de los refugiados. Muchísimas gracias. En este diálogo también nos acompañará, como es habitual, es ya nuestro colaborador habitual, Enrique Lleves. Como todos sabéis, Enrique Lleves es el director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas y es también coordinador oficial de la ONU en España para el 75 aniversario de Naciones Unidas. Lleves, para quien no lo sepas, ha desarrollado una dilatada carrera profesional tanto en medios de comunicación como también en Naciones Unidas. Ha trabajado para Televisión Española, para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres, así como para la cadena BBC y para Reuters Televisión, en la capital británica. Ha sido enviado especial a diferentes países de África, Asia y América Latina y ha hecho un importantísimo trabajo en la FAO y como portavoz de la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Buenos días, Enrique. Muchísimas gracias, como siempre. Buenos días, Manuel. Es un placer estar aquí, como siempre, con vosotros. Antes que nada, darle las gracias, por supuesto, a José María por su presencia aquí. Es un honor compartir este diálogo con él y darle las gracias a OECA y al Observatorio y a ti por el trabajo que estáis haciendo difundiendo todos los valores universales de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Enrique. Pero antes de entrar, me vais a permitir, antes de entrar en materia, quisiera aprovechar la ocasión de que está conectado con nosotros José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco. Aprovechando que está conectado, me gustaría que nos dirigieras un saludo. José María, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Enrique y José María. Hoy alteramos el orden de mi intervención, solo estar al final por problemas de agenda. No voy a poder estar, pero efectivamente, como dice Manuel, en primer lugar le doy enhorabuena una vez más por los buenos ponentes que trae a este foro y simplemente lanzar unas palabras de saludo a los asistentes, al público en general. Nos puede parecer que la cuestión de los refugiados y de ACNUR, a nosotros que estamos en Europa, nos coge algo lejos, pero si miramos atrás, ahora que se ha celebrado el 70 aniversario en 2020 de su inicio, al comienzo su objetivo era ayudar a los refugiados en Europa, solamente tras la Segunda Guerra Mundial. Solamente a continuación
como consecuencia de la descolonización y de otros acontecimientos, el ámbito de acción de ACNUR se fue ampliando. También quiero destacar muy rápidamente el Pacto Mundial del año 2018, en el sentido de que se elaboró partiendo de un diálogo en el que, como también hemos señalado alguna vez ya en este foro, aparte de los gobiernos y por supuesto de las Naciones Unidas, va entrando la sociedad civil, el sector privado y desde luego ahí el rol que va a desempeñar el sector financiero también creo que va a ser muy importante. De hecho, en este Pacto Mundial se habla de alianzas y de financiación. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy importante de recalibración de roles y el papel del sector privado y el del financiero va a ser fundamental. Hablamos mucho de la crisis climática, pero no olvidemos que antes del clima están las personas y encuentros como este lo acreditan sobradamente. Por lo tanto, me queda poco más que añadir. Solamente, José María, ofrecerte desde Unicaja Banco nuestro proyecto de educación financiera, EduFinet, ahora que estamos hablando de empresa, emprendimiento, desde CEA, y desde ya lo tiene a tu disposición. Si podemos colaborar desde el punto de vista de ofrecer formación al colectivo que te ocupa y preocupa, vinculado con microcréditos, emprendimiento, cualquier cuestión que pueda facilitar la integración de este colectivo tan vulnerable en nuestras sociedades, o como es el objetivo, creo yo, en sus sociedades de origen, pues desde ya te tiendo la mano, tienes a disposición el proyecto y espero que también este sea el inicio de una ampliación de alianzas y que podáis contar con nosotros en lo sucesivo. Muchas gracias. Gracias a ti, José María, y como siempre aportando cosas muy concretas. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces entramos en materia. Le decía antes a José María, antes de conectarnos aquí en directo, que produce escalofrío conocer los números de refugiados y desplazados que hay en el mundo, sinceramente. Entre otras cosas porque 8 de cada 10 proceden solo de 10 países, países que tienen problemas no resueltos. Afganistán, Somalia, República Democrática del Congo, Sudán, Eritrea, Siria, Venezuela, Myanmar. Muchos millones. Y no son números, son personas. Y ahí está ACNUR. Está ACNUR al pie de la calle, trabajando, y por eso hemos querido invitarle para que nos cuenten. Y José María, nos gustaría que comenzaras hablándonos de la misión de ACNUR. ¿Qué es lo que es ACNUR? ¿Cuándo ha nacido? ¿Qué está haciendo? Sí, bueno, como bien ha dicho José María en su intervención antes, y aprovecho para decir que tomo la palabra respecto al ofrecimiento que ha hecho, ACNUR es una de las pocas cosas positivas que surgen de la Segunda Guerra Mundial y tiene como finalidad inicialmente pues, atender a los millones de refugiados que había tras la finalización del conflicto y que se habían visto obligados a desplazarse por unas razones u otras pues, de sus hogares, que en muchos casos estaban destruidos, ¿no? Y es verdad, como también ha dicho muy bien José María, que después el problema se va haciendo mundial porque las crisis empiezan a surgir. Es verdad que en países no desarrollados, al principio, fruto de la descolonización, que trae, desgraciadamente, pues muchísimas guerras, con algunas de las cuales llevamos conviviendo pues más de 40 o 50 años. Entonces, lo que hace ACNUR básicamente, y de manera resumida, es tratar de prestar protección y apoyo a los refugiados. En resumen, hacer que sus vidas sean un poquito menos miserables, porque evidentemente cuando uno se ve obligado a salir corriendo de su casa por temor a que le caiga una bomba encima o a que la milicia de turno pues se lo vaya a llevar por delante o vaya a matar a su familia, pues evidentemente uno se va con lo puesto, lo justo, y normalmente se va en el mejor de los casos, a un campo de refugiados en el que va a tener unas condiciones de vida, desde luego, que no se parecen en nada a las que dejó atrás. Ha dejado atrás su profesión, en la mayor parte de los casos no va a poder desarrollarla. Pues lo que hace ACNUR es apoyar a todas esas personas, que son muchas, son casi 80 millones de personas en estos momentos las que necesitan de ese tipo de protección. Y eso es lo que
lo que hace ACNUR. Antes lo hacía para los europeos, es decir, ahora es verdad que vemos a los refugiados como un problema lejano, no es nuestro, es otra cosa, pero yo creo que deberíamos echar la vista un poquito más atrás y darnos cuenta de que todos en un momento de la historia hemos sido refugiados. Lo eran los irlandeses que se fueron a colonizar Estados Unidos, lo fuimos los españoles cuando después de la Guerra Civil nos vimos obligados a salir de España porque en España no había futuro, lo fueron los portugueses cuando se fueron a Luxemburgo porque en Portugal no tenían cómo ganarse la vida, y ahora pues son personas en Oriente Medio, en Asia, en África o en Latinoamérica, pues que se ven obligados a salir de sus países, como en el caso de Venezuela, sencillamente porque no tienen que comer. Entonces ACNUR lo que hace es apoyar a todas esas personas o tratar de apoyarlas. Enrique, ¿qué importancia tiene Naciones Unidas? ¿Qué importancia se le da a ACNUR en Naciones Unidas? Se le da una gran importancia, como todos los grandes mandatos de Naciones Unidas. Como decía José María, después de la Segunda Guerra Mundial, una Europa sobre todo devastada, pero muchos otros países también en Asia, etcétera, nace Naciones Unidas con distintos mandatos. Fundamentalmente al principio en Europa, esta Europa arrasada, como decía José María, nacen ACNUR para los refugiados, nace la FAO para poder alimentar y conseguir eliminar el hambre en Europa, que se consigue solucionar el tema de los refugiados en Europa, pero poco a poco esas Naciones Unidas que nacen con apenas una cincuentena de países se van transformando en la organización global que ya conocemos, cerca de 200 países, y se van ampliando esos mandatos a nivel global, y entonces ACNUR toma la importancia de tratar el tema de los refugiados a nivel global. Un pequeño inciso es que la única excepción que tenemos con el tema de los refugiados es el tema del caso de Palestina, donde luego lo veremos por cuestiones históricas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, tiene un mandato especial para tratar el tema de los refugiados en Palestina. Pero, repito, dentro del contexto de Naciones Unidas y de la historia de Naciones Unidas, es uno de los grandes mandatos, como estamos viendo, los refugiados. Luego ahora ya tenemos el tema de los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero en ese contexto realmente ACNUR es una de las agencias que además está tomando un gran liderazgo en muchos temas. Me preguntan en línea, antes de seguir comentando temas, ¿cuál es la diferencia exactamente entre refugiado y desplazado? Es decir, José María, por saber en qué contexto... Sí, vamos a ver. Yo, por describirlo de una manera muy simple, yo estoy en Damasco, tengo miedo a que llegue el ISIS y mate a mi familia porque profeso una religión, soy cristiano y evidentemente pues eso no me hace muy popular con ese grupo terrorista. Pues en un momento dado puedo verme obligado a coger los trastos, coger el coche, cargarlo, coger a la familia y largarme. Si me largo de Damasco a algún sitio dentro de Siria, pero sigo refugiado, digamos, dentro de mi país, soy un desplazado interno. Si cruzo la frontera a Turquía, porque no he encontrado en Siria ningún sitio en el que estar tranquilo, ya paso a ser un refugiado. Yo creo que la gran diferencia entre unas cosas y otras. La huida es la misma, las razones de esa huida son las mismas, o lo que provocan esas huidas son las mismas, pero la diferencia entre un caso y otro es si te ves obligado a cruzar las fronteras de tu país y buscar refugio en otro. Perfecto. Se escucha hablar de un estatuto de los refugiados. ¿Cómo ha nacido? ¿En qué consiste exactamente? No sé, uno de los dos, Enrique o José María. Enrique, si quieres. Bueno, te iba a dar a ti la palabra, tú eres el especialista en este tema, pero bueno, digamos que para poner un poquito en contexto, y luego José María podrá dar unos detalles más precisos. En realidad, la protección de las personas refugiadas engloba muchos aspectos.
como preámbulo, hay que decir que el que existan refugiados es realmente un fracaso colectivo. Es decir, significa que algo no ha funcionado. No ha funcionado la diplomacia, no han funcionado los sistemas para evitar ese nivel, porque hay que ponerse, como decías tú, Manuela, al inicio de esta transmisión, son personas. O sea, alguien que coge a su familia y sale huyendo y abandona todo, es porque realmente vive en una situación desesperada. Son gente que huye del conflicto y de la persecución. Su condición y protección están definidos por el derecho internacional, y eso es básicamente este estatuto de refugiados. Alguien que huye de esta forma, el derecho internacional lo ampara, y fundamentalmente no deben de ser expulsados o retornar a situaciones en las que sus vidas corran peligro. Y ese es el trabajo de ACNUR. ACNUR trata fundamentalmente de que esos derechos tengan la protección, estos refugiados tengan esa protección del derecho internacional que les ampara en una situación de crisis que no es nada sencilla. Sí, es así. Es decir, siguiendo el caso del ejemplo de la persona que abandona su casa en Damasco y acaba cruzando la frontera y se instala en Turquía, básicamente lo que el Estatuto del Refugiado prevé es que a esa persona no se le pueda obligar a punta de pistola a volver a Siria, porque corre evidentemente el riesgo de que lo maten, o la persona que se ve obligada a huir de su país por su religión o por ser homosexual y recibir amenazas de muerte, pues no se le puede obligar a volver a su país. También contempla pues que una vez está refugiada en otro país, pues tiene que tener unos derechos básicos como el derecho a trabajar, el derecho a educar a sus hijos, etc. Y todo eso es lo que prevé una convención, el estatuto, que se aprueba en virtud de una convención suscrita en Ginebra en el año 51, creo recordar. Si me permites, Manuel, un poco sí, para cerrar este capítulo, digamos, un poco jurídico, estos valores de inclusión y solidaridad con los refugiados fueron consagrados últimamente en el Pacto Mundial sobre Refugiados, que firmaron 181 gobiernos en el 2018. Y eso se ha traducido en acciones desde diciembre en el Foro Mundial sobre Refugiados en Ginebra, donde han participado, como decíamos con anterioridad, la sociedad civil, las ONGs, las empresas y las partes interesadas. Apenas unas semanas antes de que estallara la crisis del COVID. Eso ya hablaremos de ese nuevo escenario. Con el compromiso, evidentemente, de todas estas naciones que lo firmaban, evidentemente. Entre las cuales está España, evidentemente. España, entre otras cosas. ¿Podemos hacer un poco una panorámica de cómo es la situación actual en el mundo de los refugiados para darnos cuenta de la entidad y de la grandeza del problema? José María. La situación es desastrosa. Ahora mismo tenemos entre solicitantes de asilo, que son unos 4,2 millones, los refugiados, que son unos 29,6, 30 millones, y desplazados internos, que son casi 46 millones, tenemos casi 80 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Es, en números redondos, en torno a 1 de cada 100 personas. Y es un número que no deja de crecer cada año, porque el problema que estamos viendo en los últimos años es que los conflictos se enquistan y no se resuelven nunca. El refugiado del que hablaba antes, que está instalado en Turquía porque tiene miedo de volver a su casa en Damasco, no va a poder volver hasta que no acabe el conflicto de Siria. El conflicto de Siria lleva 20 años, pero no es ni muchísimo menos de los conflictos más antiguos que tenemos en España. Digo, en el mundo tenemos el de Afganistán, pues que ya nadie recuerda siquiera cuándo empezó, si es que alguna vez terminó desde los tiempos de Rusia. Entonces, el problema es que es un número impresionante que no termina de reducirse, más bien todo lo contrario, sigue creciendo año tras año. La situación desde ese punto de vista es desastrosa. Y
y mi sensación además es que va a haber otro factor, que es el cambio climático del que se habla tanto, que va a hacer que probablemente el número de desplazados, ya no refugiados, esto es probablemente otro debate paralelo, pero es que ese número de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, en este caso a lo mejor por hambre o por cualquier otro motivo, no deje de crecer a futuro, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos una situación muy mala, dramática y que es difícil que se resuelva en el corto plazo. Parece que una de las características precisamente de este tiempo es la de los grandes movimientos globales. Es decir, hay grandes desplazamientos desde hace una década, se va incrementando cada vez más, y no solamente por cuestiones de conflictos, ¿no? No sé, Enrique, José María. Sí, o sea, yo creo que tenemos por un lado el motivo habitual de muchos de estos desplazamientos, que ha sido pues, los conflictos armados. Yo creo que desde hace años ya se ve pues, que hay muchos desplazamientos provocados por culpa de las consecuencias que trae el cambio climático o para el que no crea en el cambio climático, de lo que está ocurriendo en muchos países en cuanto a sequías, problemas con las cosechas, etcétera. Y la pandemia, evidentemente, pues yo creo que también está provocando mucho desplazamiento, o va a provocar mucho desplazamiento porque su impacto en los países va a ser tremendamente desigual. Y yo creo que habrá como es lógico, un impulso a desplazarte a aquellos países en los que pienses que vas a poder ganar el sustento de tu familia o sencillamente tener una situación sanitaria más amable que la que tienes en tu país, ¿no? Yo quería añadir, Manuel, un par de reflexiones. Yo no estoy seguro de que haya más refugiados ahora. Yo creo que una cosa que se está dando es que cada vez hay un monitoreo mayor por parte de la comunidad internacional de todos estos conflictos. No sé si podemos decir que ahora hay más que hace 40 o 50 años. Probablemente hace 40 o 50 años no teníamos los medios ni el compromiso que nos da el derecho internacional para monitorizar y tratar de solucionar estas temáticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante resaltar que en general, el intento el tratamiento a las crisis de refugiados que han hecho los países es un poco parecido al de la emigración, es tratar de que no vengan a tu país. Es decir, los países que están alrededor no quieren problemas. Entonces, todo es tratar de poner barreras a una problemática que acentúa esa problemática. Entonces, desde ese punto de vista, pues el tema de la solidaridad internacional, claro, hace aguas, ¿no? Es entendible, digamos, desde el punto de la geopolítica de los distintos países que no quieren esos influjos masivos de refugiados, pero realmente ese es un problema. A mí me gustaría aquí ahora, si me dais un par de minutitos, contar una experiencia que a mí me tiene fascinado porque es muy poco conocida, que es el caso de Uganda. Uganda es un país que está rodeado de países en conflicto, y decidió hacer un cambio radical en su política, que fue, en lugar de tratar de evitar que entraran los refugiados, abrir las fronteras, registrarlos, darles posibilidades de trabajo, darles capacitación, darles training, y realmente se ha convertido en un modelo. Lo único que ha pedido Uganda es apoyo a la comunidad internacional, a las agencias de Naciones Unidas, que en una parte se lo están dando, para tratar de ver cómo ese problema se puede solucionar de una forma distinta. Es una cosa increíble que es muy poco conocida, pero realmente creo que vale la pena resaltar porque es una forma muy distinta de tratar la problemática. Es verdad, es muy interesante. Se ha hablado poco de esto, pero es verdad que es un ejemplo. Ya tendríamos que tomar nota en muchos países occidentales con esta actitud. José María, creo que un poco para presentar
verdaderamente el cuadro de la situación a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Creo que los refugiados y los desplazados se enfrentan a dos problemas. Primero, el huir del sitio donde están. Y después, a lo que se enfrentan a lo nuevo, a donde llegan, o a los pasos intermedios antes de llegar. Cuéntanos cómo lo vivís, cómo lo podrías contar tú este drama que viven los refugiados, José María. Bueno, yo debo confesar en este punto que tengo poca experiencia, porque aquí toco de oídas, como se diría, porque en España con ACNUR lo que hacemos básicamente es, además de labores de concienciación, lo comentaré más adelante, pues tratar de recaudar dinero que entregamos a ACNUR para que sea ACNUR la que destine ese dinero a ayudar a los refugiados, ¿no? Pero lo que por colaboración con distintas iniciativas con ACNUR, yo creo que, como dices, el primer problema que tienen los refugiados, evidentemente, es salir de donde están, de salir de sus domicilios, pues con lo que puedan llevarse. Y el segundo problema al que se enfrentan una vez cruzan la frontera y se instalan en un campo de refugiados es qué hacer con su vida. Porque todos se van en general con la esperanza de tener la oportunidad de volver a sus hogares lo antes posible. En ocasiones es posible, en la mayor parte de las ocasiones transcurren años en los que pues, la preocupación de todos aquellos, por ejemplo, que tienen familias es educar a sus hijos, porque pues, no puedes tener al niño todo el día mirando al techo de la tienda de campaña en la que vives. Yo creo que depende mucho de la situación en la que estés. En algunos casos tu preocupación es salir a buscar leña para hacer el fuego con el que calentar la comida y dar de comer a tus hijos. En otros casos es educarles, y hay un momento en el que si pierden la esperanza de volver a sus países en un plazo razonable, su preocupación a continuación es ver a dónde ir para poder tratar de desarrollar una vida normal. Y ahí es donde empieza el problema, porque hay muy pocos países como Uganda donde estén dispuestos a aceptarles a que desarrollen esa vida normal, lo cual, en mi opinión, es un error de manual, particularmente en Europa, donde estamos enfrentándonos a un envejecimiento de la población bastante considerable. Yo he tenido la oportunidad, ya no por ACNUR, pero por colaboración que hacemos en el despacho con ACNUR, de tratar con refugiados, y hay un espíritu emprendedor en muchísimos de ellos, unas ganas de hacer cosas y una energía que me gustaría encontrar a mi alrededor todos los días cuando salgo a la calle. Es decir, la sensación que tienes cuando hablas con ellos es de gente que tiene ganas de hacer cosas y que no está tan acomodada como está mucha de la sociedad occidental en estos tiempos. Desgraciadamente, pues con casos como el que describía Enrique de países que estén dispuestos a abrirles las puertas a que desarrollen una vida normal allí, pues son pocos, muy pocos. Y ese es el principal obstáculo al que se enfrentan en esa etapa, ¿no? Última en la que están. Que además la imagen que tenemos del refugiado quizás en Occidente es la de personas muy pobres, pero evidentemente entre los refugiados hay personas muy preparadas con carreras profesionales universitarias interesantísimas y que pueden aportar, es decir, no son simplemente personas que vienen de una tribu de allí en el Cuerno de África, ¿no? El de la tribu del Cuerno de África normalmente es el último que contempla la posibilidad de irse, porque es el que ha vivido más tiempo en una situación menos acomodada, y yo creo que tiene, no tiene esa sensación de tengo más que perder, tengo que irme corriendo de donde estoy, ¿no? Yo como os decía, en alguno de estos proyectos en los que en DLA hemos colaborado con programas de ACNUR para refugiados que están instalados en España o gente que está con solicitud de asilo a la espera de que se decida si se le concede o no.
he tratado con ingenieros, he tratado con economistas, he tratado con médicos. O sea, tratas con gente o con gente que estaba estudiando y que tuvo que dejar la carrera para salir corriendo, ¿no? Es verdad que hay gente con una preparación y que a pesar de sus dificultades con el idioma, que les dura muy poquito tiempo, porque son como esos entrenadores holandeses que aterrizan en España en marzo y en junio hablan un castellano estupendo, pues a pesar de las dificultades del idioma, te das cuenta de que es gente culta y que le funciona muy bien la cabeza. ¿Quieres añadir algo, Enrique? Un par de reflexiones, Manuel, y José María, si me permitís. En primer lugar, como decía José María, un refugiado, por definición, lo que quiere es volver a su país, a su casa, a su tierra y con su gente y con sus familiares. Y depende mucho del tipo de conflicto. Unos conflictos medios, por ejemplo, que vivimos en los años 80, en los años 90, eran las guerras en Centroamérica y después de 2 o 3 años se consiguió que los refugiados volvieran a sus países. Claro, un conflicto empieza y no se sabe cuándo. Empezó el de Siria, que parecía que iba a ser una cosa relativamente rápida, y llevamos ya 10 años. Pero es que en el caso de Palestina llevamos 3 generaciones. 3 generaciones. No estamos hablando ya, o sea, es gente que ha nacido en otros países, en otras zonas, y que aún sueñan con volver a su país, donde tenían sus propiedades que están ahora ocupadas por otras personas. Entonces, ese es, digamos, el primer gran drama personal del refugiado. El segundo es el político. Es decir, la comunidad internacional, como decimos, dice, no, bueno, vamos a intentar ayudar a estos refugiados y los vamos a acoger en nuestros países. Y de lo que se dice al hecho, pues hay mucho trecho. Por ejemplo, en Europa, la media de los compromisos que se atienden es en torno al 33%, que es relativamente alta comparado con otros países. En España es el 5%, independientemente de todo la demagogia política que se quiera hacer y de los compromisos que se hacen en Naciones Unidas. La realidad es que de cada 100 personas que piden un estatuto de refugiado, en España se le da un 5%. Entonces, ese es uno de los temas políticos, de los retos que afrontamos la comunidad internacional a nivel político. Era precisamente eso que os quería preguntar, ¿cómo se comporta Europa y cómo se está comportando España en este sentido? Si tenéis, y ya tú has aportado algunos datos, Enrique, pero me gustaría saber en general cómo nos estamos comportando aquí en Europa y en España. Pues si contesto esta pregunta con sinceridad, me dan 4 capones en mi casa. Yo voy a contestar con hechos, con datos, y que luego cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Los 5 principales países de acogida de refugiados en el mundo son, por este orden: Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania. Que Alemania ha acogido a más de 1 millón de personas. Pero si sigues mirando en la lista, te vas a encontrar países europeos pues bastante abajo, ¿no? La mayor parte de los refugiados están en países colindantes al conflicto en cuestión, que son países en vías de desarrollo. Europa, yo creo que como bien ha dicho Enrique, asume o tiene a nivel político o manifiesta una vocación de acoger y de ayudar a la solución del problema que va por delante de lo que luego es la realidad, vamos a decirlo así. Es que los datos son, yo me he anotado aquí que el comportamiento un poco de España se comprometió en 2015, el gobierno, a acoger a 17.337, es decir, no es una cantidad inmensa, y sin embargo en 2018 solo se habían acogido 2.800 personas. Es decir, parece que le tenemos un poco de miedo a esta, o
depende mucho quizás de la situación económica de los países a la hora de acoger, porque claro, Uganda no es que sea uno de los principales países que tienen el Producto Interior Bruto más alto, sin embargo, están haciendo esa acogida. Es decir, habrá beneficios también de acoger a refugiados y a desplazados, me imagino. Son unos beneficios muy difíciles de ver, ¿no? Y yo creo que a todos los países les preocupa, porque desgraciadamente ocurre, les preocupa que abrir las puertas a los refugiados pues, tenga implicaciones políticas o provoque reacciones no deseables, ¿no? Yo creo que uno de los problemas, yo creo que para que Europa y otras zonas de primer mundo abran de verdad las puertas a los refugiados, hay un ejercicio de educación y de comunicación a sus poblaciones de cuál es la problemática de los refugiados, los beneficios que puede traer su inserción, etcétera, que no se está haciendo, y si no se hace, arriesgas a que la entrada de refugiados provoque pues unas reacciones pues, que a mucha gente no le gustan, ¿no? Evidentemente. Que yo creo que ocurrió en Alemania, ha ocurrido en Italia con la llegada de inmigrantes y pues puede ocurrir en cualquier país, ¿no? Yo creo que es un poco probablemente lo que hace que los hechos no terminen de acompañar a las palabras en muchos países de Europa. Esa es al menos mi opinión, a nivel personal, ya no como representante de España con ACNUR. Sí, en efecto, si me permites, Manuel, es decir, está claro cuál es la situación, y la situación es que si bien a nivel, digamos, ético, a nivel político, a nivel de política internacional, todo el mundo está de acuerdo en que hay que ayudar a ese grupo de refugiados que por un motivo o por otro se han tenido que desplazar, cuando llega a nivel de cada país de forma individual, independientemente de lo que se diga en los foros internacionales, hay unas implicaciones a nivel de política nacional, a nivel de política local, que hacen que los líderes políticos sean muy cautos en cómo manejar esas situaciones, y eso evidentemente no ayuda a los refugiados, y plantea estas contradicciones de las que estamos hablando. Y si me permitís, esto era ya antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, desde hace un año, todo esto se ha complicado todavía mucho más. Por ejemplo, en el punto álgido de la crisis, según los datos oficiales, 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras, y alrededor de 90 no hicieron ninguna excepción para los solicitantes de asilo. Es decir, el tsunami que estamos viviendo con la pandemia hace que los efectos sean devastadores para las comunidades más vulnerables, como es el caso de los refugiados, donde si ya no permitimos que entren turistas alemanes para que se vayan a Mallorca, voy a permitir que entren refugiados que vienen de Siria o de otros países de Centroamérica. Enrique, tenemos que perder la esperanza a los seres humanos de que desde los organismos internacionales, multilaterales, se puedan comenzar a resolver los problemas en los sitios, porque claro, hay situaciones que están enquistadas desde hace tiempo. Siria, por hablar de un tema. Ciertas dictaduras también en algunos sitios que hacen la vida imposible a los seres humanos, pero claro, nosotros tenemos que despertarnos y acoger a todas estas personas, pero tan difícil lo tenemos para actuar en los propios países y evitar que estos seres humanos tengan que salir corriendo porque no pueden estar allí. Bueno, sabes, Manuel, que la esperanza es lo último que se pierde. Dicho esto, vamos a ver, nosotros siempre nos centramos en las cosas que no funcionan para que mejoren.
Yo creo que el hecho de que haya una comunidad internacional que de alguna forma se sienta, se plantea, se fija metas, es decir, todo eso es positivo, legisle a nivel de derecho internacional. Todo eso son cuestiones, temas muy positivos, y en eso hemos avanzado mucho en la comunidad internacional con Naciones Unidas. ¿Que se podría avanzar mucho más? Por supuesto. ¿Que es factible? Por supuesto. Pero eso es la comunidad internacional, es un reflejo de la suma de los distintos países. Yo siempre digo, cuando me preguntan por las debilidades y las fortalezas de Naciones Unidas, es que nosotros hacemos mucho hincapié en las debilidades, pero tienen muchas fortalezas. Por ejemplo, el hecho ya de que se sienten a hablar países como Venezuela, Estados Unidos, China, Somalia, Alemania y Ghana, y se lleguen a acuerdos y se firmen acuerdos internacionales, es ya un milagro, es ya un milagro. Claro, esto también refleja un poco la situación de la geopolítica a nivel mundial y tiene sus fases. Acabamos o estamos saliendo de una fase muy compleja donde países que habían liderado ciertos temas como Estados Unidos de repente dieron la espalda al multilateralismo, sumado a otros países, ha hecho tambalear un poco algunos de los pilares básicos de Naciones Unidas. Y siempre los efectos van a parar a aquellos que son los más débiles. Y en este caso son los refugiados, como es la gente también que pasa hambre o la gente que está en la pobreza. Esos son los últimos a los que les afecta mucho más porque son mucho más sensibles a todas estos cambios bruscos en la geopolítica internacional y los compromisos de las comunidades internacionales. José María, ¿en qué países está poniendo el foco más ACNUR en su trabajo? Un poco para seguir la misma línea de lo que estábamos hablando con Enrique ahora. Pues yo antes de contestarte, y en relación con la pregunta anterior, yo creo que hay que ser optimista. No porque no tengamos otro remedio, es que yo creo que hay motivos para que seamos optimistas. La situación, si la miras con perspectiva, hoy es mucho mejor que hace 20 años y hace 20 años mucho mejor que hace 60. El mundo, las cosas no progresan al ritmo que nos gustaría, sobre todo los que somos impacientes, pero progresan y van en la dirección correcta. Ahora, contestando tu pregunta, ¿qué quita el sueño a Naciones Unidas en estos momentos? Pues hay muchos sitios. Vamos, ACNUR, Siria, Venezuela, en Latinoamérica, Afganistán lleva muchos años siendo un foco de preocupación importante y de ocupación, Sudán del Sur, Yemen, Etiopía en los últimos meses, después de que volviera a estallar conflicto en la zona de Tigre, o Myanmar con los rohingyas. Yo creo que son los temas que probablemente tienen más foco de ACNUR en estos momentos. Bajamos un poco a España, al trabajo que se está haciendo aquí. ACNUR está desde finales de los años 60, si no me equivoco, aquí instalado en España. ¿Cuál es la actividad que está realizando ACNUR aquí en España concretamente? ¿Cómo es la estructura organizativa, los trabajadores, las personas que apoyan, los voluntarios? Cuéntanos un poco de la organización aquí en España de ACNUR, José María. Vale, yo creo que hay dos, o sea, yo creo que es importante distinguir dos cosas o dos organizaciones separadas. Por un lado, lo que es ACNUR, la propia ACNUR, y por otro, lo que es el Comité Español de ACNUR, que es donde estoy yo. ACNUR, como tal, la organización, efectivamente, tiene desde los años 60 una oficina en Madrid, muy cerquita del Estadio Bernabéu. Yo diría que es como la embajada de ACNUR en Madrid. ¿Qué hace? Pues es el principal interlocutor de ACNUR, con el gobierno. Y además de que colabora con el gobierno en lo que es traer a los refugiados que el gobierno o que España se ha comprometido a acoger, hace muchas cosas.
Su responsable en España en estos momentos es Sophie Miller. Y no te sé decir exactamente qué número de personas hay, cuál es su organización. Yo conozco más la mía, que es el Comité Español de ACNUR, que es una asociación sin ánimo de lucro o una ONG. Es una familia de unas 700 personas aproximadamente, que lo que hacemos son dos cosas principalmente. Por un lado, tratar de sensibilizar a la población española en relación con la causa de los refugiados y, por otro lado, tratar de obtener dinero para dárselo a ACNUR y que sea ACNUR el que utilice ese dinero para ayudar y proteger a los refugiados, para comprar las tiendas de campaña donde están o los equipos médicos con los que atenderlos. El comité tiene la sede en Madrid, pero tiene delegaciones en muchos sitios, en Sevilla, en Valencia, en País Vasco, en Navarra, y como os digo, lo que hacemos principalmente es tratar de conseguir donativos o aportaciones. Tenemos una masa social de algo más de 500.000 de socios en estos momentos, que es el principal contribuyente con el que contamos, pero también, y es muy importante, sobre todo en estos últimos años, vamos progresivamente incrementando la colaboración por parte de la empresa privada, de otros operadores privados, de fundaciones y ahora pues de empresas privadas que colaboran con nosotros mediante aportaciones puntuales para situaciones específicas, como por ejemplo Yemen hace unos meses, o de manera recurrente, como por ejemplo Caixa o Inditex, pues tenemos acuerdos de colaboración con ellos, en virtud del cual pues pagan unas cantidades cada año que pues destinamos o enviamos a Ginebra para que Ginebra pues las dedique a los refugiados. Enrique, antes de seguir adelante, me gustaría preguntarte algo, porque me surge, claro, con la pandemia, que la has nombrado antes, el problema que hay, donde realmente las fronteras se han cerrado y tal. Claro, la pandemia, nosotros estamos en Occidente y en Europa y en algunos países, tenemos la esperanza de que termine gracias a las vacunas, pero claro, desde la ONU se está pensando en cómo llevar esta vacunación también a todas esas personas que están en estos campos de refugiados. Es decir, es un peligro no solamente para ellos, para la salud de ellos, también para el resto, porque si se mueven, la pandemia se dilaga. Por supuesto, y además se está haciendo un gran esfuerzo desde la Secretaría General y desde las distintas agencias especializadas en que no se quede nadie atrás. Uno de los primeros temas que ha surgido es con la vacunación. No se puede solo vacunar a los países ricos. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo para que la vacunación llegue también, de alguna forma, a los países más pobres y a las poblaciones más vulnerables. Y de hecho, en las últimas 2 o 3 semanas, yo creo que ese es un tema que está en primera línea de batalla desde Nueva York y desde las distintas agencias especializadas. El último diálogo de la OECA que estuvimos conversando con UNICEF había distribuido la mitad de las vacunas en África. Y ahora otras agencias especializadas están también trabajando en esa área. Obviamente, además, en este caso concreto de la vacunación, aquí o estamos todos protegidos o no está protegido nadie. Quiero decir, creo que eso sí que es una cosa bien evidente, con lo cual, en efecto, Naciones Unidas está haciendo un gran esfuerzo para que esa vacunación llegue de alguna forma a todos y lo antes posible. Que se consiga o no, estamos siempre en lo mismo que comentamos antes con José María. Una cosa son los compromisos que se hacen a nivel internacional y luego son las realidades cotidianas, pero bueno, eso forma parte de nuestra existencia.
José María, una vez concienciados de la gravedad del problema de los refugiados que tienen, de los desplazados, las personas que nos están viendo se estarán preguntando cómo se puede colaborar con ACNUR. ¿Y qué papel pueden jugar, por ejemplo, también pues, las empresas que antes las has nombrado? ¿Cómo se puede colaborar con ACNUR para ayudar? Vale, pues se pueden colaborar de muchas formas y no son excluyentes. La forma habitual es hacerte socio de ACNUR y realizar contribuciones de manera periódica. Puedes hacer aportaciones puntuales para campañas concretas que lanzamos de vez en cuando. Existe un programa de voluntariado en el que debe haber unas 170 personas pues, que tienen o consiguen tiempo libre para apoyar con sus conocimientos al comité pues en campañas publicitarias o a la hora de hacer eventos en escuelas o en universidades. En el caso de las empresas y en el caso de y en el caso de las personas físicas hay algo que hemos lanzado nosotros, bueno, y muchas otras ONGs desde hace unos años, que es lo que se llama el legado solidario, que es decir, oye, a gente que te reserves una parte de tu herencia para ayudar a causas que están cerca de tu corazón, sea la de los refugiados, sea la de los niños o la que sea. Y en el caso de las empresas, pues hay muchas fórmulas de colaboración. Inditex, por ejemplo, pues da ropa con la que abrigar a los refugiados o la que vestir a los refugiados. La mayor parte de las contribuciones son, sin embargo, económicas. Y evidentemente, como a todos, nos gusta la previsibilidad y entonces pues solemos recibir con más alegría las colaboraciones recurrentes y los programas de colaboración recurrente que los programas puntuales, que también ayudan desde luego y mucho. Entonces, a los que nos están oyendo, pues pueden coger ese menú de fórmulas de ayuda que he contado y cuantos más tics pongan en la lista, pues mucho mejor. Tenéis además una página web donde se puede contactar y se puede mirar toda la actividad que estáis haciendo. Sin duda, sin duda. Y si alguien me dice, oye, ¿y cómo me pone un correo y me dice, ¿cómo puedo colaborar? Tardo más o menos 3 minutos en ponerle en contacto con alguien del equipo para que pues, estudie con él qué es lo que tiene sentido. José María, una pregunta, bueno, difícil. Mucha gente se plantea a la hora de querer colaborar con una ONG o con una agencia de Naciones Unidas, ¿dónde van los fondos? Es decir, tienen el problema, pero aquello que están entregando va realmente a... ¿Vosotros tenéis una norma de conducta en cuanto a la recaudación de fondos? ¿Tenéis por casualidad un código, algo por el estilo que pueda asegurar que esos fondos llegan donde tienen que ir? Tenemos muchas normas, efectivamente, empezando por las ínclitas y nunca bien ponderadas normas sobre blanqueo de capitales que nos hacen la vida muy, muy complicada en ocasiones con donativos pequeños. Entiendo esa preocupación y es una de nuestras obsesiones. Yo creo que una de las obsesiones que tenemos en el Comité Español es nuestra reputación, porque ya hemos visto todos, desgraciadamente, casos de ONGs pues que en un momento dado empiezan a protagonizar primeras páginas de periódicos y eso no ayuda. Y no es que no nos ayude a nosotros, si perjudica a quien estás perjudicando en el fondo es a los refugiados, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que desde hace años, dos obsesiones principalmente. La austeridad, por un lado, y la transparencia. Y por austeridad me refiero a tratar de ser una organización lo más austera y económica posible para permitir que la mayor parte del dinero que conseguimos vaya
destinado a ACNUR, que consumamos, digamos, en estructura o en la organización lo menos posible. En estos momentos mandamos a Ginebra en torno a algo más del 90% de las cantidades que conseguimos, que es una cantidad, vamos, es un porcentaje muy alto. La mayor parte de la, o sea, yo creo que se considera que en cuanto te muevas por encima del 75%, la figura está estupenda. Nosotros, como os digo, estamos en algo más del 90%. A Francesco, el director general de ACNUR, le sigue pareciendo insuficiente y quiere ir a más. Yo creo que la elasticidad tiene límites y no estoy seguro de que podamos seguir cada año incrementando ese porcentaje, pero lo intentaremos, desde luego. Y luego la otra obsesión es la transparencia. Nuestras cuentas son auditadas y son auditadas muchas veces. Son auditadas por la propia ONU, por el cuerpo de interventores de la ONU, son por una empresa de auditoría en España, nos audita la organización Lealtad y nos audita la coordinadora de ONGs de España, porque no queremos que aquellas personas que puedan estar escuchándonos hoy, que tengan esa inquietud de decir, voy a ver cómo ayudo, se puedan ir a la cama pensando cuánto de lo que yo estoy aportando se va a ir a gastar, cuánto se va a ir a los refugiados y cuánto se va a quedar por el camino, ¿no? Bueno, pues de cada 10 euros que pongan encima de la mesa, 9 van a los refugiados. El tiempo se nos está agotando y la verdad es que ha sido muy intenso. Hemos hablado de muchísimas cosas. Creo que hemos logrado dar el panorama de lo que están pasando y sufriendo millones de personas en el mundo, desplazados y refugiados. Pero no me gustaría concluir sin que dieseis un mensaje, el alma de lo que ha sido un poco este encuentro, esta conversación que hemos tenido, para que se nos quede plasmado la idea fundamental de cómo tenemos que afrontar este problema de los refugiados y qué conciencia tendríamos que tener. Enrique, si no te importa. En absoluto. Bueno, yo me quedo con un par de cosas. Creo que es importante que no, en primer lugar, que no veamos el tema de los refugiados como algo lejano. Somalia, Sudán, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo me afecta eso a mi vida cotidiana? Nosotros en España lo hemos vivido y lo hemos vivido, como ha dicho José María antes, hace muy poco tiempo. Apenas una generación atrás, mucha gente tuvo que salir de España como refugiados por distintos motivos políticos y hemos vivido en nuestras propias carnes, en nuestros propios familiares, esa problemática. Por lo tanto, no es algo tan lejano. En segundo lugar, uno se plantea desde el punto de vista ético, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir, aunque yo esté aquí con Somalia, con Sudán? Y en realidad podemos contribuir de dos formas. Una es, como estaba comentando antes José María, que es con las contribuciones directas, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en Occidente, que estamos en una situación económica mucho más privilegiada. Claro que no todos se pueden permitir o nos podemos permitir en España, por la situación que estamos atravesando de crisis, poder contribuir financieramente a este tipo de iniciativas, que sería lo ideal. Pero la segunda, que sí todos podemos contribuir, es nuestro voto. Tenemos cada uno que saber en quién estamos delegando los compromisos políticos a nivel nacional, para que luego puedan ir a los foros internacionales, que mejor defienden lo que creemos que se puede hacer desde el punto de vista ético con la solidaridad internacional. Entonces, me quedo con eso, con que seamos conscientes de que también nosotros tenemos en nuestras manos armas para poder influir de alguna manera en esta temática. Gracias, Enrique. José María. A mí me gustaría decir una cosa. Yo creo que como país podemos sentirnos extraordinariamente orgullosos de lo que somos. No por el sol, no por lo bonito que es España, no por lo bien que se come, ni nuestra calidad de vida. Somos un país extraordinariamente solidario. Las contribuciones del Comité Español de ACNUR son siderales. Hace unas semanas estuvo Filippo Grandi, el alto comisionado en España, y quiso desayunar con nosotros para darnos las gracias
por el esfuerzo de la sociedad española en ayudar a la causa de los refugiados. Lo único que diría es, sigamos así, sigamos así. Todo ese dinero que aportamos salva vidas y ayuda a tratar enfermos y salva millones de vidas. Entonces, yo creo que ayudar es algo que te permite meterte en la cama pensando, bueno, he tratado de poner mi granito de arena para que el mundo sea un poquito más amable, ¿no? Y en eso España estamos muy por encima de muchísimos países que nos rodean, y confío en que en los próximos años sigamos así. Pues muchísimas gracias, José María. Yo creo que el mensaje es muy claro y tomamos nota. Gracias, Enrique, también a ti. Gracias a todos desde Diálogos OECA, que tendrá una nueva cita las próximas semanas. Seguiremos así proponiendo temas de interés, ya que nuestro objetivo es nutrir de ideas y de buenas prácticas a la sociedad que influyan en la toma de decisiones y repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos, gracias por su atención, cuídense y sean sostenibles. Gracias.